Hola. Buenas tardes a todos. Si os parece bien, empezamos, ¿vale? Lo primero es lo que toca, agradecer al comité organizador y al comité científico pues el haberme invitado a moderar esta primera mesa titulada El farmacéutico en el servicio de salud, ¿vale? Pero tengo que decir primero, antes que nada, una cosa, que por fin tenemos congreso en Murcia, ¿eh? ¡Bien! Esto hay que señalarlo en el calendario en rojo, ¿verdad? Y nada, y expresar, ¿no?, mi reconocimiento a la labor realizada por todas las juntas directivas, todos los presidentes, empezando por Lola, la doctora Iranzo, Pepa León, que fue la segunda presidenta, y el presidente actual, que es Alberto Espuny. Y no quiero olvidarme de nombrar a mi Ana, porque mi Ana, o nuestra Ana, que es la Ana de todos, por su esfuerzo, dedicación, gran dedicación y bueno, empuje que ha tenido pues tanto con la sociedad como para poner en marcha este congreso también, ¿vale? A toda la junta directiva, desde vicepresidentes, tesoreros, secretarios, vocales, etcétera. Creo que tener una sociedad de farmacia hospitalaria en Murcia es muy importante, no solo por el valor que representan, ¿no?, los intereses profesionales que defiende, sino también por el valor en sí mismo que le proporciona la farmacia hospitalaria y la magnífica tarea, el magnífico trabajo que realiza en lo que es la gestión del conocimiento en farmacia hospitalaria en Murcia. Además, tengo que destacar también pues, la magnífica colaboración que tiene con el Servicio de Salud en diferentes proyectos. Ya no digo nada más y, si os parece, empezamos con la mesa. El tema es el farmacéutico en el Servicio de Salud. El farmacéutico, pues bueno, tiene actuaciones en un amplio abanico de ámbitos, como es el hospital, es la atención primaria, la salud mental, las urgencias, los centros sociosanitarios, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, en los servicios centrales, pues coordinando tanto lo que es la contratación de medicamentos, entre otras muchísimas cosas, y como el aprovisionamiento de material sanitario, ¿no? Una tarea muy importante para todos los centros sanitarios. Y, en fin, sus actividades son múltiples, centradas en el medicamento y que al final repercuten en lo que es la calidad asistencial al paciente, que se le presta al paciente. Bueno, tenemos una mesa formada por una persona que fue gerente del servicio de salud durante varios años, hasta el año pasado, creo que fue hasta marzo de 2021, ¿es posible? Hasta febrero de 2021. Asensio, ¿cómo presentar a Asensio? Es una persona con un gran ímpetu, un gran impulso. Yo creo que tiene mucha capacidad para organizar equipos e impulsar proyectos que vayan adelante. Y me parece un ponente excepcional, ¿no?, para inaugurar este congreso. El título de la ponencia de Asensio pues es precisamente, ¿no?, el farmacéutico, ¿vale?, en un servicio de salud. Asensio, si quieres te presento un poquito. Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Terapia de la Conducta, coordinador de proyectos estratégicos desde 2008 hasta 2013, fue director médico en el área 9 del 15 al 17, director gerente del Servicio Murciano de Salud desde 2017 hasta febrero de 2021. Es médico de familia en el Centro de Salud de la Unión, ha participado en numerosos proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales, vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria y de la Sociedad Española, y bueno, ha participado en numerosos proyectos y ha coordinado proyectos y grupos de trabajo regionales y nacionales. Entonces, Asensio, cuando quieras, adelante. Bueno, tienes entre 15 y 20 minutos, ¿vale? Me llevo la cosa para no pasar. Vamos a procurar ajustarnos. Vale, gracias. Una pregunta, ¿mantenemos la hora y cuarto que tenemos? Venga. Bueno, primero muchas gracias. Gracias, Víctor. Hemos peleado mucho. Bueno, él ha peleado más conmigo, yo antes con él también, porque yo antes de ser gerente también peleaba mucho con él.
un placer estar aquí con vosotros, es un placer. Después de haber sido gerente de la mayoría de vosotros, que un año después me invitéis, para mí es una satisfacción, indudablemente. Yo creo que es un bienestar absoluto, y más de aquella manera en que nos fuimos, que fue un poco dramática para todos, con lo cual es un agradecimiento y un placer estar aquí compartiendo con vosotros. Me pusieron un título que me parecía muy interesante y le di un poco de vuelta. Dije, ¿qué papel del farmacéutico en el futuro del Sistema Nacional de Salud? Porque yo creo que sois una de las profesionales llamados a participar en la transformación necesaria del Sistema Nacional de Salud. Y ya veréis por qué lo digo. Fijaros, cuando estaba reflexionando de qué iba a contar aquí, me salía una presentación de 50 o 60 diapositivas, que está aquí metida, pero no la voy a contar. Hay una breve y una larga. Le decía ayer Víctor, que me decía, no te pases de 15 minutos, diré que hay una larga y una Víctor, porque me salían como entre 30 y 40 proyectos que creo factibles, que pueden ser liderados, que solo pueden ser liderados por farmacéuticos o coliderados, y que son los auténticos elementos, o son parte de los auténticos elementos de transformación del Sistema Nacional de Salud. Los que ya no sois tan jóvenes, ¿os acordáis del informe Abril? Pues hace aproximadamente un año en España se vuelve a reproducir un informe Abril. Y el 70 al 80% de lo que se dijo en el informe Abril, año 81, se vuelve a decir en el año 2021. Por tanto, algo está pasando en nuestro sistema que tiene una cierta crisis. Como médico de familia, por supuesto que percibimos que hay una crisis, que es la que está en la calle, pero está habiendo otra crisis en el Sistema Nacional de Salud que no terminamos de afrontar de manera razonable. Y los políticos, mejor dicho, los que se dedican a gestionar la política, y los políticos, yo me dedicaba a gestionar la política, nos cuesta mucho generar transformaciones, y dentro de los colectivos profesionales hay gran oportunidad de transformar. Soy noticia continua. Os he traído algunas diapositivas de noticias continua, porque permanentemente se está hablando del papel de los farmacéuticos. Y ayer mismo en El País, alguien se alarmaba escandalizado de los precios de las innovaciones desde el punto de vista de los tratamientos. Y también había una editorial diciendo que se justifica lo que estamos pagando por los resultados en salud. Me voy a nuestro territorio. En Murcia, el coste de la farmacia primaria y hospitalaria conjunta son 600 millones de euros al año, sobre un presupuesto global de 2.300 millones. 600 millones de euros al año. Vamos a imaginar que pretendemos ahorrar un 1% de esos 600 millones de euros. Un 1% son 6 millones de euros. Vosotros lo veis, os asomáis y cada día los clínicos estamos tomando decisiones que no son las más adecuadas. Si liberamos un 1%, liberamos 6 millones de euros. ¿Cuántos farmacéuticos, como actores directos de la mejor gestión, necesitaríamos contratar para liberar presupuesto? Ese es uno de los elementos claves, fundamentales, en el discurso que yo pretendo proveeros, compartir con vosotros. Porque el sistema va a empezar a resquebrajarse por los gastos incontrolables. Y eso es uno de los elementos fundamentales de los gastos incontrolables. Mirad la reforma o la refundación. A propósito del COVID, en mayo del año pasado, el Congreso de los Diputados vio que había que hacer algo en el Sistema Nacional de Salud y se pusieron muy reflexivamente a plantear qué tenían que hacer. Y llamaron a los mayores expertos, los mejores expertos de España, que le dijeran qué había que hacer. Y acabaron haciendo un documento, que era este. Ese documento, el 80% ya estaba en el año 81, el 80%. Y veis claramente elementos que os suenan. Coordinación con los servicios sociosanitarios, política farmacéutica, industria biosanitaria y reserva estratégica, financiación sanitaria en las necesidades reales, donde hay elementos clarísimos de intervención y de sostenibilidad del sistema, nunca mejor dicho que ahora, que necesitan procesos de transformación. Pero luego hay que operativizarlo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Y estos son los elementos que necesita cambiar el sistema, y después veremos dónde los farmacéuticos, fijaros, ya hablo de farmacéuticos, sabéis mejor que yo que está la convulsión de la especialidad, qué va a pasar, qué no pasó y qué puede pasar en el futuro, pero bueno, eso es uno de los elementos de la próxima década, de esta década en la que estamos, que puede transformar. Elementos fundamentales del sistema. Primero, atención centrada a la persona. Si hay algo que habéis triunfado en los últimos años, son en las consultas de atención a los pacientes. Es
decir, hay algo que ha cambiado sustancialmente la manera de trabajar en los hospitales, es que ya no sois aquel grupo que está en ese espacio de servicios centrales apartado de la realidad, sino que estáis con las personas, acompañándolos con sus tratamientos, y eso es un cambio sustancial. Y ahí donde tenéis unos de los elementos fortaleza, y ahora veremos por qué sois elementos fortaleza que nadie en el sistema lo puede hacer. Gestión clínica. Ya sabéis que la gran lucha es que el proveedor y el financiador tienen que ser diferentes en cualquier parte del mundo, porque si no, las decisiones de gestión, sobre todo el impacto económico en la gestión y la evaluación de lo que hace el proveedor, es decir, el asistencial, muy pocas veces puede ser cuestionada. Porque ya sabéis que los asistenciales, sobre todo por cómo se toman las decisiones, estamos al borde de lo perfecto. Es muy difícil la modificación de nuestras decisiones. Sostenibilidad del sistema, continuidad asistencial. Tenemos un reto fundamental. Tenemos que romper la fragmentación hospital-atención primaria. De los 600 millones, 300 es gasto de atención primaria, más 400, 390 en nuestro entorno. Pero es que el 40% de eso se produce en las consultas externas de los hospitales. Y eso es continuidad asistencial. Bueno, hay que ver. Yo estoy hablando simplemente de tratamientos. Obviamente porque lo que se potencia es la participación de los profesionales, las tecnologías, el consejero hacía referencia a algo, se avanza progresivamente, pero tenemos que integrar ya de una vez completamente todo. Buenas prácticas y ética profesional. Pasamos a la siguiente. Seguridad del paciente, probablemente una de las grandes debilidades que tenemos en nuestro sistema. No somos capaces de mirar de frente las consecuencias que estamos teniendo con la seguridad del paciente, y nos pasa a los clínicos. Hay muy pocas autodeclaraciones de problemas de seguridad y tenemos un problema que hay que destapar y automatizar. Prácticas de valor, que es el discurso ahora mismo más importante en el sistema sanitario, en cualquier sistema mundial. No hacer uso racional, coordinación sociosanitaria, una de las permanentes que tenemos por resolver. Investigación e innovación, cooperación interautonómica y cronicidad. Bueno, estos son los elementos que ese documento coge, que son las cosas que habría que cambiar en el sistema y que habría que mejorarlas. Pues yo creo que en todas ellas estáis los farmacéuticos. Y además, sois diferentes por algo. Primero, porque tenéis consolidada la relación directa con los pacientes. Y esto es incuestionable. Y donde tenéis la capacidad de trabajar cosas que los asistenciales casi nunca trabajamos. Adherencia, seguridad, evaluación y resultados de salud de verdad, no coyunturales, circunstanciales. La capacidad de tener una relación directa con la intervención de las personas, enfermos, en este caso pacientes, es diferente totalmente a lo que hacemos los sanitarios, los asistenciales, en cualquier entorno. Adecuación. Elementos de monitorización a domicilio de los pacientes, por ejemplo, con las tecnologías. Yo me imagino con todos los pacientes que están ahora mismo con tratamientos biológicos o inmunoterapia, con una app en su casa donde nos vayan trasladando los síntomas que van teniendo y el registro de efectos secundarios y evolución dentro de lo que está sucediendo con ellos. Ya hay experiencias bastantes por ahí descritas de esa naturaleza, pero de esa manera recogeríamos la información automatizada. Y además podrían participar no solamente los farmacéuticos, sino los técnicos, porque muchas veces la labor es una labor complementaria. No solamente el farmacéutico puede hacer una acción de monitorización de los pacientes, sino que puede bajar el nivel y compartir con otros profesionales. Pacientes crónicos de consultas externas. Son tratamientos que están abandonados a la mano de Dios o del inspector porque tiene que hacerle el visado. Así es. Y no tenemos ningún seguimiento ni continuidad de lo que está sucediendo ahí. Y luego hay un elemento fundamental. No es posible trabajar solos, necesariamente tenemos que trabajar con el entorno del resto de los profesionales. ¿Cuál es el valor diferencial además? ¿Sabéis más que nadie de sostenibilidad? Porque sabéis más que nadie, decía Víctor, y además los contratamos nosotros los medicamentos. Es decir, además sabes del valor que tiene para hacerlo. Necesitamos integrar los sistemas, os decía, necesitamos elementos tecnológicos para recoger información,
generalizar buenas prácticas y, muy importante, la seguridad. La seguridad es una de las grandes carencias de nuestro Sistema Nacional de Salud. Yo creo que desde los estudios de Estados Unidos, que teníamos cuantificado la mortandad que se producía en los pacientes hospitalizados, que hemos intentado aquí hacer estrategias de seguridad. Como bien sabéis, la Universidad de Alicante ha habido estudios sobre seguridad. No hemos sido capaces de avanzar adecuadamente en seguridad. Proyecto de monitorización con sistemas de alerta en personas vulnerables y de edad avanzada. Por supuesto, los institucionalizados. Por supuesto, los institucionalizados, los públicos, pero los privados, que es un proceso que tenemos, que está en marcha aquí y que puede ser generalizado. Los grandes estudios Big Data. Es decir, al final, lo que tenemos es resultados en salud solo es posible con una evaluación compartida y, por ejemplo, las sociedades a nivel nacional, como bien sabéis, los intensivistas tienen un registro de infartos a nivel nacional. Los oncólogos tienen un registro de infartos a nivel nacional. A nivel nacional se puede hacer algo compartido desde el punto de vista de los farmacéuticos, de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria, para ver qué está pasando, sobre todo con la innovación y cuál es el impacto en la innovación en los resultados en salud. Por supuesto, red de investigación. Eso solo es posible con red de investigación y además multiplicando todas las acciones. Y luego lo que, como médico de familia, os digo, tenemos que integrarnos. Tenemos que establecer una línea de continuación, porque mi paciente es vuestro paciente es mi paciente. Y esto no lo tenemos en el sistema. Y mucho más los pacientes que vosotros veis en vuestras consultas. Eso ya, yo no sé ni siquiera qué tienen prescrito. No sé. Yo sé que va al hospital y que le dan su fármaco. No sé nada del fármaco, porque es tan nuevo que no tengo ni idea, pero al día siguiente va a mi consulta a pedirme algo por un problema de salud. Y eso es un elemento que, sobre todo, que cala en la seguridad y en la capacidad de resolver los problemas de los pacientes. Antes de que me llame la atención el moderador, alguna conclusión. Bueno, esto en esta misma... Todos esos, me salían unos 25 o 30 proyectos definidos, en característica de proyectos, que yo creo que se pueden hacer. ¿Por qué es relevante todo esto? ¿Por qué es importante? Porque estamos en tiempos donde lo transversal es la clave. Hay que compartir. Nadie es el mejor. Nadie es el más listo. Nadie está por encima de los demás. Y esto es una de las cuestiones fundamentales. Y esto, vosotros tenéis absolutamente ganado el espacio. Nadie os va a mirar por encima de nada. Y esto es clavísimo, clave, relevante para mí. Es decir, que cuando hablas, muchas veces la administración ha utilizado al farmacéutico como aquel batallador para pararle los pies al servicio que está desbocado. Y esto ha sido una constante dentro de la manera de utilizar la administración a los farmacéuticos de hospital y de atención primaria, todos los grupos farmacéuticos. Hay que cambiar el modelo, tenemos que hacer un objetivo de intersectorialidad. Y fijaros, antes comentaba alguien, creo que era la presidenta del colegio, los farmacéuticos en urgencias o los farmacéuticos en su servicio. Si eres mucho, eres más poderoso que si estás uno solo dando vueltas alrededor del servicio. El poder lo da el grupo, la gestión del conocimiento. Y esos ya metidos en ese servicio, pero desde el servicio de farmacia, que me parece que es uno de los elementos fundamentales. ¿Habéis abandonado? Asensio, disculpa, 5 minutos. Vale, estamos al final. Ya sabía yo que me iba a llamar la atención, ya lo dije. Abandonasteis el espacio clásico, y esto es muy importante. Ya no sois servicios centrales como tal. Ya tenéis una capacidad de interacción. Sois la interacción con muchos pacientes. Hay que romper el brazo armado este. No vale decir, es que te mando al farmacéutico para que te vas a enterar tú lo mal que lo estás haciendo. Eso la administración siempre nos viene muy bien, claro, pero hay que romper esa posición de estar ahí. Y luego, la gestión del conocimiento como gran lenguaje de transformación, porque en definitiva lo que estamos es modificando cosas. Bueno, esta es un poco la perspectiva. Yo creo que tenéis ganado el espacio de reconocimiento del resto de las especialidades del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud necesita empuje y cambios en esta próxima década. Muchas veces no va a ser de naturaleza política, pero la experiencia de nuestro país es que el empuje profesional, desde el trabajo de la transversalidad, se consigue la transformación del sistema. Y creo que sois uno de los pilares de la transformación del sistema, sin ninguna duda. Y gracias.
Muchas gracias, Asensio, por la exposición. Y pasamos a la segunda ponente. Si os parece bien, las preguntas las dejamos para el final, ¿vale? Nos reservamos un tiempo para el final. La segunda ponente, pues la conocéis muchos de vosotros, es Nuria Sala Villajosana, a la que le agradezco muchísimo que haya podido venir, ¿no?, por su desplazamiento que ha tenido que hacer. Nada, encantado. Ella hizo la residencia en el Morales Meseguer y bueno, es licenciada en farmacia por la Universidad de Barcelona, especialista en farmacia hospitalaria, doctorado en nutrición por la Universidad de Murcia, máster en comunicación científica por la Universidad Pompeu Fabra, es coordinadora del grupo de dolor de la SEF y ha trabajado de adjunta en el Hospital Sant Pau de Barcelona y desde 2011 en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, del que es jefa de servicio desde mayo de 2019. Así es que, Nuria, muchas gracias. El título de su ponencia es Abordando el dolor. Bueno, primero de todo decir que hoy es una mezcla de emociones, sentimientos, sensaciones, pero me quedo, como ha dicho Alberto, con la ilusión de volver a mi segunda ciudad, que me acogió durante 4 años, de volver a mi servicio, de volver a estar con vosotros, con muchos compañeros y especialmente con muchos amigos que, a pesar de la distancia, me siguen acompañando en este camino de vida. Y hacer una mención especial a Ana Aranda, mi R mayor, y a Alberto Espuny, mi adjunto, para hacer esta invitación, que para mí es espectacular estar aquí, la primera mesa, el primer congreso de la SOMUFAR, impresionante. Y ya sin más dilación vamos a empezar con el tema abordando el dolor. Vamos a empezar con algunos datos, porque hablamos mucho que hay dolor, pero necesitamos datos. El Ministerio hace poco han publicado esta información muy interesante en febrero del 2022 sobre el consumo de medicamentos financiados y es muy fácil acceso y os invito a leerlo porque es muy interesante. Y si cogemos datos que se pueden, además puedes exportarlo a Excel, súper fácil, muy útil para hacer trabajos a nivel nacional, hemos cogido los 15 primeros grupos de ATCs con más envases vendidos en el Servicio Nacional de Salud y el primero, el que más, es analgésicos. 117,6 millones de envases vendidos, que sabemos también que se puede ir a la farmacia comunitaria a recoger medicación sin receta. Esto es un 11,4% del total de envases, una barbaridad. Por lo tanto, esto sí que podemos llegar a la conclusión que hay una elevada prevalencia del dolor porque hay un elevado consumo de analgésicos. Podríamos hacer el símil, ¿no?, de que los pacientes podrían estar correctamente tratados, pero esto seguro es así. Pues hay la encuesta europea de salud, que se hace cada 2 años, también muy interesante, del Instituto Nacional de Estadística, y hay varios puntos que hablan del dolor. Y si cogemos el grado de dolor padecido en las últimas 4 semanas, según sexo y grupo de edad, que los vamos a hacer por agrupados, de 15 o más años. Si miramos, hay diferentes tipos de dolor, grados de dolor, perdón. Si miramos el dolor moderado grave, 7,9 millones de personas tienen dolor moderado grave en las últimas 4 semanas. Es una barbaridad. Aproximadamente un 17% de la población nacional. Por lo tanto, estamos delante de un problema de salud real. ¿Pero cómo lo medimos? Pues aquí os presento a mi hermano, que ahora ya hace muchos años de esta foto y ya la tendríamos que ir actualizando. Pero si mi hermano tiene dolor, ¿cómo lo podemos saber? Sería ideal que se pintara de un color, o sea, por ejemplo, azul. Cada vez con más dolor tienes, pues más azul te vuelves, ¿no? Que fuera algo medible. Pero el problema del dolor es que sabemos que se ha intentado hacer valoraciones psicológicas, valoraciones objetivas, pero las objetivas no han tenido éxito. Y por lo tanto tenemos que hacer la valoración subjetiva, que sabemos que depende del paciente y también del profesional sanitario que está ayudando a valorar este dolor. Y como dice el Principito, y eso lo comparto con mi antigua jefa, Lola Eranzo, lo esencial es invisible en los ojos, el dolor también, porque el dolor que mejor se tolera es del ajeno. Entonces tenemos problemas, vamos a identificar estos problemas y si identificamos estos problemas vamos a encontrar soluciones.
Vamos a pasar a identificar estos problemas y el principal problema del dolor es el desconocimiento. El desconocimiento fisiopatológico, farmacológico y falta de fármacos específicos y del profesional y del paciente. Y ahora los vamos a detallar. Fisiopatológico, por ejemplo, el dolor crónico. El dolor crónico no hay un causante, es una enfermedad por sí misma, muchas veces asociada a una depresión, no hay relación intensidad de estímulo, especial reto terapéutico porque los tratamientos son refractarios, por lo tanto, desconocimiento en esta patología y cambios físicos y psicológicos muy complejos que no hemos averiguado aún a día de hoy. Si nos centramos en el farmacológico, cuando hay un noxa, algo que produce un dolor, por ejemplo, cuando una persona se puede romper el húmer, pues se genera una sopa inflamatoria, que le llamamos sopa inflamatoria, y aquí hay diferentes sustancias, ¿no? Como por ejemplo prostaglandinas, serotonina, acetilcolina. Esto induce la vía del dolor, va a médula, que hay el glutamato y el calcio intracelular, que también potencia esta vía del dolor, hasta que llega a cerebro, y después tenemos unas vías inhibitorias que inhiben esta vía excitatoria del dolor, y aquí nos encontramos que hay el GABA, pero también hay serotonina, noradrenalina, opioides endógenos, cannabinoides, curioso, después vamos a hablar un momento de ellos, acetilcolina. Si vemos, la acetilcolina y la serotonina en servicio central, bueno, ya lo veis, en periférico es potenciador del dolor y en cambio cuando estás en central es inhibidor del dolor. Por lo tanto, no tenemos una diana específica y esto nos complica. Aparte, tenemos algunos fármacos que sí que tienen una diana muy específica, como AINES, opioides, pero después tenemos otros fármacos, bien conocidos por todos, que se desarrollaron para otras patologías y que se ha visto que también funcionan, ¿no? Porque hay algunas dianas terapéuticas, pero tampoco es la panacea. Y después nos encontramos con el paradigma paracetamol-metamizol, que en 2022 aún no sabemos cuál es su mecanismo de acción. Entonces, hay unos frikis alemanes que se dedican a investigar estas dos moléculas y algo han averiguado, ¿no? Y, por ejemplo, el metamizol, no sé si os habéis tomado nunca una ampolla de metamizol, que aparte del gusto horrible y de la hipotensión que te puede producir, a veces te deja como un globo, un poco de globo. Esto es porque se ha visto que tiene tropismo hacia los receptores cannabinoides. Y el paracetamol se desconoce. Parece ser que hacia la serotonina, pero tampoco es no tenemos claro. Y después, profesional y paciente. ¿Qué pasa aquí? Pues hay la tríada que describió Berrel, que el médico infraprescribe, tanto en dosis como en fármacos, las enfermeras administran menos de lo prescrito, y el paciente no comunica todo su dolor o no sabe expresarlo, porque hemos dicho de medir el dolor, sabemos la escala EVA, del 0 al 10, aquí todos somos de una base científica y por lo tanto entendemos muy bien esta gradación, pero no toda la población lo entiende y es muy difícil a veces entender al paciente que tiene que graduar el dolor del 0 al 10, ¿no? ¿Y los farmacéuticos de hospital? Entonces, vamos a buscar soluciones. Las soluciones pasan por dos puntos. Uno, la investigación, que por cierto es casi nula, y la formación y educación, que es donde nos vamos a centrar, que es donde ahora mismo podemos incidir más. Tenemos el grupo del dolor. En el grupo del dolor os recomiendo, llevamos 2 newsletters que os las recomiendo, que están muy, muy bien. Y aquí, esta fue una historia de 2 personas que nos interesaban el dolor, una en Madrid y otra en Barcelona, en época que ya empezaba a ser convulsa políticamente. Y preguntamos a nuestro presidente de la SEF, que era Miguel Ángel Calleja, a ver si había referentes del dolor. Y nos dijo que no, pero que nosotras dos nos podíamos juntar, que no nos conocíamos de nada, porque yo era de agudo y ella de crónicos, y podíamos montar el grupo del dolor en la SEF. Entonces, nosotras, ahí muy motivadas, dijimos, bueno, primero vamos a preguntar a los socios a ver qué opinan. Entonces, en un congreso pasamos unas encuestas en papel que algunos de vosotros, por solidaridad, contestasteis. 136 farmacéuticos, además envió por lista SEF, y se hicieron diferentes preguntas. ¿Unidad del dolor en tu centro? Pues había 31 personas que no desconocían si había unidad del dolor. Comisión del dolor en tu centro, 68 personas no sabían si había comisión del dolor en su hospital, farmacéuticos de hospital, ¿eh? ¿Pertenece a alguna de ellas, pertenece a ella algún farmacéutico de hospital? Pues solo 45. ¿Crees necesaria una mejor formación del farmacéutico de hospital en el abordaje del dolor? Sí. ¿No? Yo creo que si respondemos esto de esta manera, esta tenía que ser que sí. ¿Estarías interesado en recibir cursos? Sí.
¿Y cuáles? Vemos que pues hay una amalgama de diferentes tipos de dolor, por lo tanto, vemos que todos necesitamos formación y en diferentes aspectos. Entonces, se constituyó el Grupo del Dolor en 2018. Os recomiendo entrar en la página y adherirse al grupo si lo creéis interesante, y además ya tenemos también Twitter. Tenemos proyectos de investigación, el MedPain, juntamente con Farmacotecnia. Es tema de estabilidades de mezclas para el dolor. Y después también convenios, porque aquí ya se ha dicho, ¿no? Ya nos han instado a ser interdisciplinares, multidisciplinares, transversales. Y en este caso, el Grupo del Dolor también ha querido hacer convenio con la SET y la SEMDOR, que ahora hay dos sociedades españolas que se dedican al dolor multidisciplinares, y ahora también hay farmacéuticos de hospital. Entonces, ¿qué podemos hacer como farmacéuticos de hospital? Pues estar en la Comisión del Dolor. Y a mí, cuando llegué a mi hospital de Manresa, en Sant Joan de Déu, en 2011 me dijo mi jefa, tú vas a entrar a la Comisión del Dolor. Y dije, bueno, a ver qué sé yo de dolor, ¿no? Entonces, os voy a contar una visión muy divulgativa de esta Comisión del Dolor al paciente cuidador y a la sociedad. Pues el 17 de octubre es el Día Mundial del Dolor. Entonces hacemos mucha divulgación. Por ejemplo, en el hall del hospital, antes prepandémico, teníamos una escala EVA súper grande. Íbamos pues, preguntando a la gente que iba entrando en el hospital pues, qué EVA tenían, por ejemplo. Vamos a la radio también, hacemos programas de divulgación, etcétera. Y en la época de pandemia pues, hicimos un vídeo también muy cortito, está colgado en YouTube, por si se os ocurre también, pues podéis coger esta idea. Y después también hacíamos un curso destinado a enfermería, sobre todo, que era de formación del dolor. Hemos hecho una reformulación, nos teníamos que reinventar, y hemos hecho tema talleres mucho más multidisciplinar, y este año lo vamos a abrir a todos los profesionales del hospital. Unidad de dolor, pueden ser agudos o crónicos, podemos participar en las dos. Y aquí, a veces decimos, ¿no?, que no se nos apoya o que no se nos visibiliza. Yo creo que después de la charla, que me ha encantado, vamos por buen camino, ¿no? Se nos está empezando a visibilizar, pero a veces ya hay documentos del 2011 que ya nos instan a formar parte de estas unidades. En 2011 se hizo este documento del Ministerio, donde ya participó la SEF y donde sí que hace mención de los farmacéuticos para valorar riesgos de interacciones farmacológicas, seguimiento terapéutico, etcétera. Habrán farmacéuticos hospitalarios para evaluar los regímenes analgésicos. Muy interesante, aunque sea del 2011, muy actual. Si nos vamos a unidades de cuidados paliativos, pues desde el Grupo del Dolor también se colabora en un curso de opioides, sobre todo encarado a crónicos, a enfermos oncológicos o cuidados paliativos. Y después del farmacéutico de hospital estamos en todos sitios, y en todos sitios hay dolor. Hay dolor en urgencias, en UCI, en el bloque quirúrgico, en las médicas, en pediatría, gran olvidado, el dolor pediátrico, y en atención primaria y también en atención intermedia, institucionalizados, ¿no? Y aquí os quería explicar también el servicio de farmacia de Altaya, pues ya desde el 2016 hacemos una formación a los residentes, a todos los residentes del hospital, tanto de primaria, o sea, es hospital, pero es transversal, también de primaria, de hospital. Hacemos una formación de tratamiento del dolor, donde preguntamos siempre cuántas preguntas MIR han habido referentes al tratamiento del dolor, y siempre es 0. Yo creo que si preguntáramos al FIR o al EIR sería igualmente 0. Hay congresos en el Grupo del Dolor, trabajamos con los diferentes grupos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el de urgencias, en el de crónicos, con GDEFO también tenemos pendiente a ver si algún proyecto que había quedado pendiente en prepandemia. Y las autoridades sanitarias tan importantes que nos visibilicen y que cuenten con nuestra experiencia y con nuestra figura, como bien ha dicho Asensio. Hay del 2014 este documento marco para la mejora del abordaje del dolor en el Sistema Nacional de Salud, que también participó la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con Montse Pérez. Y aquí también nos instan a potenciar la actividad farmacéutica comunitaria de cooperación con los profesionales sanitarios, incluidos farmacéuticos de atención primaria y hospitalaria. Esto en 2014. O sea, perfecto, nos recogen, tenemos el aval, podemos empezar en el momento que queramos o cuando tengamos recursos, está claro. Y después del plan de optimización de utilización de analgésicos opioides en dolor crónico no oncológico en el Sistema Nacional de Salud, que se ha publicado recientemente y que, como bien sabéis, pues está nuestro compañero de mesa representando la región de Murcia, pero también está la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con 3 de los integrantes del Grupo del Dolor.
Y aparte, cosa muy importante, en el punto de los últimos puntos, se está participando en la redacción de un capítulo sobre un tratamiento farmacológico del curso de abordaje integral del dolor que está planificado para ser lanzado próximamente. Ideal, porque cuando te quieres formar para el dolor hay muy poca cosa. Es mucho de la experiencia, de contactar con gente, con expertos, etcétera, pero hay poca cosa. Por lo tanto, ya finalizando, hemos dicho que teníamos unos problemas, los hemos identificado, que básicamente era el desconocimiento. Hemos encontrado soluciones, investigación, que también nos podemos sumar a la investigación. Cada vez más los servicios de farmacia estamos colaborando en investigación, ¿no? Y la formación y educación. Tenemos el grupo del dolor, que os vuelvo a animar a adheriros. Y después hay la Sociedad Murciana del Dolor. Si ampliamos lo que dice en su portada, pone que es una sociedad multidisciplinar y que también hay profesionales no médicos como farmacólogos, psicólogos y diplomados de enfermería. Pues yo espero que si no se ha hecho aún, después de este congreso, que la SOMUFAR pueda hacer un convenio con la Sociedad Murciana del Dolor y así también poder avanzar en este aspecto. FH, los que me conocéis de hace años, sabéis que FH quiere decir dos cosas, que después se puso muy de moda, que es farmacia hospitalaria, pero es factor humano. Y para tratar el dolor, más que nunca necesitamos este factor humano que llevamos todos en nuestras iniciales. Y por último, el leitmotiv del servicio de farmacia de Altaya, de nuestro hospital, que tengo aquí a mis compañeras técnicos que también han venido y han participado con un póster, que es fusió de talent, fusión de talento, que es lo que bien decía antes, ¿no? Mi predecesor. Es fusionar este talento para avanzar, porque es la única manera, fusionando talento entre sociedades, entre comunidades y entre otras especialidades y pacientes y familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Y pasamos a la tercera exposición, la que corre a cargo de Juan Abellón, y se titula Fentanilo, una experiencia. Juan Abellón es licenciado en farmacia por la Universidad de Granada, hizo la residencia en Córdoba, en el Hospital Reina Sofía, ha sido adjunto durante un tiempo en el Reina Sofía de Murcia también, el Hospital Reina Sofía, y después pasó a trabajar en el Hospital Los Arcos del Mar Menor. Y desde 2020 está trabajando en servicios centrales, en el servicio de gestión farmacéutica, desarrollando pues diversos programas, ¿no? Uno de ellos es la implantación de la experiencia que tuvo en el Mar Menor con el fentanilo, extenderlo a la región de Murcia, porque ahora os lo presentará y los datos la verdad es que son muy buenos. Con el fentanilo tenemos un problema, dentro de lo que son los mórficos hay un gran problema con el fentanilo, no es lo mismo que en Estados Unidos, pero bueno, se está tratando de abordar, ¿no? Y va a exponer una experiencia como farmacéutico en servicios centrales, tratando de abordar un problema real que tenemos. Juan, no sé cómo definirte, una persona con una curiosidad insaciable, eso sí, y ya pues nada más. Ya cuando quieras lo presentas. Gracias. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a contextualizar un poco, porque la verdad que ha caído la organización perfecta. Ya que nos hemos encontrado con un grupo de militares abajo al entrar, pues para contextualizar cuál es mi labor o cuál es el escalón que yo ocupo, ¿no?, en esta charla. Asensio es un general de división, ¿vale? Nuria es un coronel, ¿vale? Y yo soy la tropa, ¿vale? Yo vengo aquí en representación de la infantería, porque lo que he hecho es todos los objetivos que ha dicho Asensio, intentar aplicarlos remangándome y de cara al paciente. De hecho, este proyecto se empezó gracias a él. Si él no hubiera apostado por que esto siguiera, esto no se hubiera llevado a cabo. Y ahora veremos qué impacto ha tenido eso, ¿vale? Y yo he venido aquí a hacer todo lo que ha dicho Nuria a nivel de un paciente que tiene un problema que se llama dolor y otro problema que se llama adicción, ¿vale? Pero
ya no desde la SEF, ya no desde un grupo del dolor, sino desde corriendo de un despacho a otro, ¿no? Os voy a contar esa parte que ella también ha vivido, pero no es la que ha contado, ¿vale? Entonces ha caído perfecto, ¿no? De arriba hacia abajo para ver cómo tenemos que poner las cosas en marcha, ¿vale? A ver, bueno, vamos a ver que me organicen. Estos de aquí son triángulos, ¿no? Pero estos triángulos no son triángulos, son personas, ¿vale? La raya, pues es una raya arbitraria, está en 8. ¿En 8 qué? En 8 comprimidos al día de fentanilo. He puesto 8 porque es lo que al final en la mayoría de las fichas técnicas nos viene a decir que es un uso que no es el adecuado, por encima de ahí. Pero 8 son 8 rescates al día, 8 son 8 veces que un paciente tiene molestia y se toma un comprimido. Ese no es el objetivo del tratamiento del dolor que nos contaba Nuria, ¿verdad que no? El objetivo del tratamiento del dolor es que un paciente pues viva como si no tuviera dolor. Pues no, estamos equivocados. Y le transmitimos al paciente equivocadamente unas expectativas que no vamos a poder cumplir porque, como muy bien ha dejado Nuria explicado, no está el dolor definido como nos gustaría a la hora de tratarlo. Al final, cada unidad del dolor trabaja de su manera, cada maestrillo tiene su librillo, cada vez que consultas a una persona te da una solución diferente y al final el paciente siempre acaba en el mismo sitio, ¿vale? Que no sabe lo que hacer con el dolor. Y esto es importante que lo tengamos en mente, ¿vale? Yo empecé en el Mar Menor. ¿Qué hice? Pues un día nos juntamos allí los farmacéuticos, sacamos, oye, ¿qué principio activo es el que más dinero? Anda, después de la risperidona y la paliperidona, era el fentanilo. Casi 1 millón de euros para 100.000 habitantes, ¿vale? ¿Cómo hemos acabado? Con 100.000 euros en 2021. Casi ya 2 años en torno a los 100.000 euros, ¿vale? Los que sean zorros viejos en el mundo de analizar los datos dirán, bueno, nos puedes engañar, porque si partes de una situación muy mala, es muy fácil mejorar, ¿vale? Bueno, también he traído los deberes hechos. Cada línea es un área de salud, ¿vale? La nuestra es la rosa. Éramos los peores, mejorar era muy fácil, pero hemos llegado a ser los mejores. ¿Qué ocurriría si todos hubiéramos... Bueno, esta la vamos a saltar. Si toda la región se hubiera comportado igual que el Mar Menor, en vez de estar gastando el año pasado 3,5 millones de euros, estaríamos gastando 1.259.000 euros. En el Mar Menor estamos en 1 millón, estamos en 97.000. Pero eso no es culpa mía, eso es culpa de todos los médicos de atención primaria que se han unido al proyecto, de la unidad del dolor que se ha comprometido porque ha visto la verdad, la magnitud del problema y se ha comprometido a no iniciar tratamientos solo en casos de verdad excepcionales y del trabajo que hemos hecho todo el área de salud al unísono, liderada por la farmacia, ¿vale? Eso que quede claro. Nosotros empezamos reuniendo ahí en un área pequeña, 20 personas, los anestesistas peleándose con los internistas, los médicos de atención primaria también, tal, no sé qué, unas peleas había, pero era terapia de grupo. Venían los psiquiatras y los psiquiatras me decían, no, Juan, no te preocupes, esto es terapia de grupo, esto es bueno que salga. Y cogimos eso como una línea de trabajo, vamos a hacer más terapia de grupo. Nos salió un protocolo de 150 páginas que no sirvió para nada, más que para que yo aprendiera un montón de todo esto, porque no sirvió para nada más. Y continuamos avanzando porque veíamos que había muchos pacientes, teníamos cerca de 20 pacientes, tomando más de 20 comprimidos al día, independientemente de la dosis. Olvidaros si eran de 100 o de 800, porque los tenía de todos, ¿vale? Y lo que me di cuenta es que primero hay un paradigma equivocado. Sí se hacen adictos a los opiáceos los pacientes que tienen dolor. Un libro dijo que no, pero no hay ningún ensayo que nos diga que sí o que no. La experiencia nos dice que sí. La literatura nos dice que hay un 10% de pacientes que se hacen adictos en el tratamiento del dolor, ¿vale? Y un 25% que tienen una adicción subclínica, ¿vale? Yo me inventé lo que se llama la escalera de la adicción, que también la llamo la escalera del fracaso del tratamiento del dolor, ¿vale? Tenemos un paciente con un dolor de difícil control, tenemos que empieza a abusar de los rescates, tenemos que no se hace nada y acabamos con un paciente adicto, pero no adicto porque abuse de los rescates. No todo el mundo que toma droga se hace adicto a la droga, ¿vale? Porque en la vida hay muchas cosas que nos distraen más allá de la droga. Solamente se hacían adictos a la heroína los que estaban en peores condiciones sociales, económicas o de mucho estrés, que no solo la pobreza trae a la droga, ¿eh? Porque en la base de la adicción está el sufrimiento humano. Las personas que están sufriendo son las más susceptibles a hacerse adictas a la droga. Y hemos visto que el dolor es una de las grandes fuentes de sufrimiento en los pacientes que peor solución le hemos encontrado. Y esto ya nos lo decía en la facultad don Antonio Espinosa, en química farmacéutica. No está el dolor bien tratado todavía. Y nos lo explicaba muy bien en una de sus grandes clases magistrales, ¿vale?
En el agotamiento de las alternativas tenemos que poner toda la charla que ha dicho Nuria, de la primera a la última diapositiva, la tenemos que poner en esa base de esa pirámide, porque es lo que pasa a muchos pacientes. Pierden en la esperanza, tienen el sufrimiento y les estamos dando droga al libitum, algo nunca visto con la heroína, porque la heroína había un límite, no tengo dinero, tengo que robar, me meten a la cárcel, no puedo robar porque... Pero nosotros le hacemos una receta y otra receta y otra receta, y ahora es cuando viene la palabra mágica, iatrogenia. Cuando se habla de la heroína se habla de si es un problema social, si la sociedad... Cuando hablamos del fentanilo, porque es un problema muy particular del fentanilo, aunque con algún otro pie se puede ver. El problema es de la parte de la sociedad que corresponde al servicio público de salud, ¿vale? Nosotros, todos, a mí me da igual que me diga el anestesista, yo lo puse en el tratamiento como rescate, y entonces el médico de familia me dice, pero no me puso cuántos rescates al día. A mí esas discusiones no me interesan. Yo voy al problema. El problema es que hemos dejado que se nos escapen los pacientes, hemos dejado que tomen 8, 15, 20, 50, 120 comprimidos al día. Esta mañana estamos viendo un caso con 86 comprimidos al día, ¿vale? Eso aquí, en la región de Murcia, ¿vale? Por supuesto, como ha dicho Víctor, esto está lejísimo del problema americano, muy, muy lejos. Aquí el problema que tenemos son pacientes con dolor y con mucho rescate. Y luego veremos cómo revelar el problema. Para revelar el problema me di cuenta que hacían falta dos cosas muy importantes, liderazgo y responsabilidad. Teníamos que liderarlo desde la farmacia, teníamos que convencer a la gente, teníamos que ganar la batalla que decía Asensio. ¡Ay, ya vienen aquí los fiscales, la farmacia a contarnos los euros! No, yo no vengo a hablaros de euros. Aunque os habla un poco de euros, pero porque el dinero al final es reflejo del uso, ¿no? Pero para mí no era la clave. Y teníamos que llegar a un sitio donde siempre habíamos ido a hablar de dinero, a hablar de un enfermo con nombre, apellidos y un problema. Y solo nos entendía el médico del cupo que lo llevaba, los demás creían que íbamos a hablarles de dinero, ¿vale? Pero bueno, vi que destilando la esencia del problema y encontrando a las personas clave, podíamos ver una solución simple y nosotros servir de un apoyo real. Yo no iba, les decía que había un problema y que había que resolverlo. Lo hice la primera vez, no os voy a engañar, y fue un fracaso. Habéis visto que primero nos aumentó el consumo de fentanilo, eso fue culpa mía. Porque lo primero que se me ocurrió fue llamar a todos los médicos y decirles, oye, tiene un paciente que consume tanto fentanilo, no le hagan más recetas. Eso pasó en febrero de 2015. En marzo de 2015 batimos el récord de recetas de fentanilo dispensadas. ¿Por qué? Le recortaron, todos sufrieron síndrome de abstinencia, y cuando uno sufre un síndrome de abstinencia por primera vez, le entra una sensación de falta de vida y entonces empieza a acumular y empieza a consumir más, y lo único que hicimos fue aumentar el problema. Os quería contar esto porque esto es una historia de éxitos y de fracasos. A veces hemos acertado y a veces no, y lo que hemos hecho siempre es corregir el tiro para llegar a donde queríamos llegar, ¿vale? ¿Qué significa la esencia del problema? La esencia del problema es que yo me daba cuenta que había un paciente que nadie veía con claridad qué problema tenía. Porque el paciente, el drogadicto de la calle te decía, dame €1 para un bocadillo. El nuestro decía, ay, dame una receta de fentanilo que me duele mucho. Pero era lo mismo. Es la misma enfermedad, la adicción, ¿vale? Luego podemos entrar en una disquisición de cuándo un consumo de droga puede ser asumible o aceptable. Eso con el alcohol lo tenemos muy claro. Todos los que estamos aquí nos tomamos un vino o una cerveza, pero ninguno piensa que va a tener un problema de alcoholismo, pero sabemos que hay problemas de alcoholismo, ¿vale? Pues igual con esto. Yo me di cuenta que lo que había que hacer es enseñarle a los médicos que había que separar la adicción del dolor y llegar a una conclusión. Y aquí es donde yo asumí una responsabilidad muy grande. Yo me hice responsable de decidir dónde estaba la relación beneficio-riesgo en el tratamiento del dolor del paciente y de convencerlos a todos de que yo tenía la razón. O no, pero al menos los intentaba convencer. Y yo los convencía de que el problema era que primero hay que tratar la adicción, y cuando hayamos abordado la adicción, entonces vamos a abordar el dolor. Porque había pacientes que ya no tenían dolor. Hemos tenido pacientes con 80 comprimidos al día de fentanilo que se lo hemos quitado y están con 16 miligramos de buprenorfina al día y se rescatan con 0,2 de buprenorfina sublingual cuando tienen así alguna demanda de dolor. Me estáis diciendo que un paciente con 600 microgramos, 48, 50 o 60 dosis, porque había meses de todos los colores, de repente con 16 miligramos de buprenorfina, que encima es un agonista parcial, que encima no es para tratar el dolor a priori, sino que es para tratar las ansias de consumir droga. ¿Se puede controlar el dolor? Pues sí, y ese señor está trabajando y había dejado de trabajar, ¿vale? Entonces,
también os digo que hay pacientes en los que no podemos hacerlo así. Tenemos ahora un caso entre manos que sabemos que no va a dejar el fentanilo, pero vamos a darle más cosas para que no pierda la esperanza en su enfermedad, ¿vale? Las personas clave, pues hay que buscarlas a todas, y hay que implicarlas a todas, y hay que convencerlas a todas, ¿vale? Atención primaria es la pieza angular. Mi trabajo empieza por hablar con el médico de familia. Oye, he visto que tienes este problema, ¿cómo lo ves? Y sin conocerme, y mis compañeros de aquí lo saben, que me hablan como si me conocieran por teléfono. Yo lo llamo por teléfono la mayor parte de las veces. Pues mira, tengo un problema que no te lo imaginas, ya no sé lo que hacer, necesito una solución porque es que es o me dicen, no, mira, no te preocupes porque este paciente, la situación tiene que ser así y no hay más. Pues yo lo que me diga el médico de atención primaria, hago. Y le ofrezco mi número de teléfono y mi correo electrónico para que si cambia la situación, sepa qué hacer y a dónde ir. Le doy un apoyo y una solución, ¿vale? Farmacia somos nosotros, salud mental para mí es fundamental porque cuando a un paciente le retiras un fármaco opiáceo, después de tanto tiempo de adicción, el riesgo de debut de enfermedad mental y de suicidio es altísimo, más alto que si lo dejas consumiendo opioides. Esto es muy, muy importante. Nos creemos que desescalar una dosis de opioides es tan fácil como te lees los libros, te lees los protocolos, entre un 5 y un 10% cada 2 semanas. Cuando llega al 50% de la dosis, les pasa ja. Nosotros hemos tenido que llegar a 2,5% cada mes y sudando tinta china porque el paciente, ahora antes de entrar me llamaban de Los Arcos, una paciente en urgencias que viene todos los días a pedir comprimidos, luego se da la fuga y le dimos hace 4 días no sé cuántos, 80 y tantos comprimidos, ¿vale? Es una lucha continua, porque eso es la adicción, no es un síndrome de abstinencia. La adicción es una enfermedad del comportamiento que consiste esencialmente que tu vida desaparece y es sustituida por buscar el fármaco o la droga que quieres, ¿vale? No estamos hablando de que te da unos sudores y el pelo de punta y te salen unas lágrimas y dolor de barriga y náuseas y vómitos. No. Estamos hablando de una conducta que te destroza la capacidad de vivir como una persona normal, ¿vale? La unidad del dolor son los otros aliados, pero sobre todo al paciente. Al paciente es al que más hay que convencer. Primero porque él no sabe que es adicto, porque él está en tratamiento del dolor. Hay que convencerlo, ¿vale? Bueno, la solución es muy simple, es apretar un botón. Yo ahora mismo, con todo lo que he programado, aprieto un botón y me sale un informe de cada paciente, que ahora veremos. Pues no es apretar un botón. Y aunque he puesto solo 3 cosas, detectar, analizar y resolver, ¿vale? No es así de fácil, porque cada paciente y cada equipo de resolución es un mundo. La solución básica, la piedra angular de mi proyecto es hacer que solo haya un médico responsable de los opioides. Y el mejor médico para hacer eso es el psiquiatra. Porque si el psiquiatra es el que le da los opioides, el paciente va a hablar con el psiquiatra. Y con quien yo quiero que hable el paciente es con el psiquiatra, para que le ayude a abordar su problema de adicción. Ni la unidad del dolor le va a ayudar a abordar ese problema, ni el médico de atención primaria tiene los recursos y el tiempo para hacerlo, y la persona que está más preparada para hacerlo es el psiquiatra, porque tiene enfermedades de salud mental que lo ven semanalmente, porque tiene psicólogos clínicos, y porque es el mismo problema que viene tratando desde que la heroína fue un problema. Y se los ve venir porque son calcados. Bueno, calcados no, los nuestros son dependientes de nosotros al 100%, porque su camello somos nosotros. Los otros tienen sus amigos, sus amigotes, sus camellos, y cuando no tienen metadona se buscan la vida. Los nuestros solo nos tienen a nosotros, y tenemos que llevar cuidado que no salten al lado negro de la vida, porque entonces sí tendremos el problema de los Estados Unidos. Por cierto, en Barcelona, en un CAT, un 6% de los pacientes adictos a la heroína han dado positivo a fentanilo en un estudio de reciente publicación. O sea que el fentanilo ya está circulando por ahí. Y esto me trae, bueno, esto es esos 3 puntitos tan sencillos como lo he vehiculizado para que el médico de atención primaria sepa lo que tiene que hacer, ¿vale? Me encanta que Nuria haya dicho lo que ha dicho, porque es que no nos conocemos. Ella y yo nos hemos visto una vez en la vida o 2. Y hemos llegado a las mismas conclusiones, yo desde la adicción y ella desde el dolor. Es todo emocional, ¿vale? Todo lo que os he contado, los protocolos no valen para nada, los papeles que están escritos no valen, bueno, sí valen, ¿no? Pero solos no valen para nada. Nos tenemos que creer que nosotros podemos ayudar al paciente y al médico a abordar el problema. Somos nosotros los que tenemos que tener la ilusión de decir,
lo puedo hacer y además estoy aquí para hacerlo y además me va a salir bien aunque fracase una y otra vez, porque yo me doy cada tropezón que no os imagináis, pero tropezones, pero hay que empezar hasta Víctor lo llaman preguntando por el fentanilo a la gestión farmacéutica, y un día en el despacho de Víctor hablando con el marido de una paciente para convencerlo que la metadona servía para el dolor, diciéndole, póngase usted en Google, teclee dolor y metadona, ve usted cómo si vale, oye, lo convencimos. Tenemos que convencer a los médicos que hay algo más que hacer. Los médicos han perdido la esperanza con estos pacientes, no saben qué hacer con ellos. Solo van a por metadona, les da igual el estreñimiento, les da igual que no les baje la regla, porque a las mujeres no les baja la regla cuando tienen una inhibición del eje hipófisis-hipotálamo secundaria al uso de opioides. Les da igual, no le preguntan al médico nada de eso. Ni uno lleva una lactulosa. ¿Cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser que pacientes que están tomando 120 comprimidos de fentanilo al día no le digan al médico que tienen estreñimiento y lleven una lactulosa? Es increíble, pero ahí está. 5 minutos. Gracias. Es que los que me conocen saben que darme 15 minutos para hablar es un chiste. Y los que trabajan conmigo y saben que de fentanilo, bueno, tienen que estar flipados. Bueno, y por último, y esto es lo más importante porque que nosotros nos lo creamos es relativamente fácil. Convencer al médico cuando te ve que te implicas y tú le dices lo que hay que hacer y sabe que y ve que pone recursos y ves que pone soluciones, el médico enseguida en general se te suma. Pero el paciente está desesperado, todos llevan 10, 15, 20 años con una patología, da igual la patología, al final todos están aburridos, se creen que no tienen solución, se creen que no se puede hacer nada más por ellos, pero es mentira, podemos seguir haciendo cosas por ellos. ¿Para qué? Para esa base de la pirámide que hemos visto, que era el sufrimiento, la hagamos lo más pequeña posible para que la adicción no sea un problema, porque yo no quiero que la gente deje de poner opioides, yo no soy el adalid de la opiofobia, ¿vale? Yo que me he leído a todo escotado opino que la droga a lo mejor hay que plantearse legalizarla, pero con información y formación, ¿vale? Y la única solución es reducir la pirámide del sufrimiento para que el paciente tarde mucho más en llegar a ese último escalón de la escalera del fracaso del dolor o también escalera de la adicción, ¿vale? Mi programa, porque es mío, no, es de todo. Yo después de muchas horas de programar, porque la parte clínica la hago yo, pero la parte de programar también la hago yo. Calculo para cada área de salud un informe de cada paciente, agrupándolos por centro, con los comprimidos que toman al día, en función a lo que tienen prescrito, con los comprimidos que tienen dispensados al día, porque no coincide lo que tienen prescrito y lo que retiran de la farmacia, porque van cada 2 o 3 días a decirle al médico de cabecera, ¡ay, se me ha acabado la medicación! ¡Ay, en la farmacia me dicen que hay un problema con la receta electrónica! ¡Ay, siempre hay se ha comido el perro la receta electrónica! También sirve eso, ¿vale? Estos informes que se están poniendo en marcha ahora te traen de cada paciente la información que necesitas saber para tomar una decisión, ¿vale? Uno para la dirección médica y para el servicio de farmacia, y otro para el médico que tiene al paciente. Y aquí le hago un retrato de su paciente. Pues esto tomó en junio, veis que aquí lleva 15, 26, 26, 28, 21, 23, 29 al día. Prescrito 6, ¿vale? Claro, cada vez que va a la unidad del dolor, ve la receta electrónica, pues lleva 6 al día, perfecto, está muy bien. No, lleva 29. Esto se puede ver en REC. Quien quiere tenga tiempo puede entrar a REC, saca el lápiz, afina el lápiz, hace así, lleva tanto. Pero la gente no tiene tiempo para hacer eso. Yo se lo doy hecho. Se lo mando a su despacho y al final viene un teléfono y un email, eso fue idea de Mar Galindo, para que contacten con quien tiene que contactar y que pongan en marcha lo que haya que poner en marcha. Porque también se les da para cada problema una posible solución en la que nosotros estamos dispuestos a echarle una mano, ¿vale? También le ponemos un gráfico para aquellas mentes más, ¿cómo decirlo?, que les cuesta más leer, ¿no? Pues que vean el gráfico y digan, adiós, qué disparate, ¿no? La diferencia entre lo prescrito, que es lo azul, y lo dispensado, que es lo verde, ¿vale? Y para ahorrarles todavía más trabajo, un recopilatorio de todas las recetas con el día que se han prescrito, en la fecha de fin, pues fijaros aquí, 19 del 6 hasta el 24 de febrero del 22, Avarit de 67, ¿vale? Pues el 13 del 7 ya estaba otra vez llevándosela, y así continuamente 3 folios tiene este paciente, ¿vale? ¿Cuántas personas en 6 meses del último informe que he sacado? He analizado 704 pacientes en los últimos 6 meses. Para intervenir, 114. Con problemas grandes, 30. Esto está chupado.
No tocamos ni a 20 por área, ¿vale? Las áreas grandes 20, las pequeñas 5 o 6, ¿vale? Y la mayor parte de los casos solo es informar al médico de atención primaria, oye, se está subiendo el consumo, échale un ojo. ¿Por qué? Porque yo saco esto de receta electrónica. El día 31 me hacen la descarga y yo el día 1 le digo, oye, el mes pasado se te subió el consumo respecto al anterior. A ver qué ha pasado, a ver si necesito aumentar el opioide de base, a ver si es que el opioide rápido necesita un aumento de dosis y no de frecuencia, a ver qué podemos hacer. Ay, es que no sé lo que hacer. Siguiente punto, interconsulta no presencial a la unidad del dolor. Yo cada vez que hay un CARE de dolor, yo voy a la reunión para recordarles todo esto, ¿no? Y tengo el compromiso de ellos de que van a responder todas las interconsultas no presenciales de estos pacientes. Y luego, si creen que tienen adicción, en el momento en el que un médico de atención primaria percibe o sospecha que hay una adicción, para mí no hay duda ninguna. Me da igual el DSM-5, el 4, me dan igual los criterios, ¿vale? Y todo esto son los temas que me dejo pendientes, que me gustaría hablar con vosotros, pero que no nos da tiempo porque Víctor me echa, ¿vale? Pero podemos hablar pues de todas estas cosas, ¿vale? Bueno, recordaros, cada uno de estos me recuerda a muchos de los pacientes que mis compañeros me oyen hablar por teléfono, ¿vale? Y al final lo que resolvemos son casos personales de gente que no está haciendo un buen uso de todas las herramientas que tiene el sistema de salud. Es que hay casos que los ven en la risaca, pero son de otra área, y entonces me dice el médico, es que lo mando a rehabilitación del área que le corresponde al paciente, y no me lo citan nunca, porque como lo mando desde aquí, jolín, tenemos a una persona en silla de ruedas, por eso vamos a meter en el proyecto del fentanilo, lo metemos y ponemos al rehabilitador en la mesa. Y le ponemos, oye, para que conozca el problema de primera mano, y se moje, y ponga soluciones, ¿vale? Y al final conseguimos que muchos pacientes salgan, y dan mucho follón, muchísimo follón algunos, y nos hacen muchos problemas, pero bueno, cada problema que nos ponen, nosotros una sonrisa y una nueva solución. Responsabilidad y liderazgo, es lo único que requiere llegar tan lejos, ¿vale? Porque hemos llegado muy lejos con muchos problemas y con muchos obstáculos, ¿vale? Bueno, pues yo creo que he terminado, ¿eh? Aunque creáis que no. Bueno, gracias Juan y gracias a los tres por las magníficas presentaciones que habéis hecho, la perspectiva de gerente, explicando pues dónde puede intervenir un farmacéutico, cuál sería la estrategia, ¿no? La transversalidad, ¿no? Lo fundamental, lo básico es la transversalidad, ¿no? Formamos parte de un sistema sanitario, hay muchos equipos y la transversalidad es fundamental. La exposición de Nuria, ¿no? Con el abordaje del dolor, ¿no? Trabajando con el grupo de dolor. Interesante también, ¿no? Pues también transversal, ¿no? Tiene que ser transversal, y lo mismo en adicciones, con el tema de Juan, ¿vale? Yo ya tenemos unos minutos para que si queréis hacerles alguna pregunta, pues adelante. Si tenéis algo que preguntar, Sacra. ¿Hay micro? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la mesa, muchas gracias a los tres, y voy a deciros el por qué os doy las gracias a cada uno. A Nuria y a Juan, porque demostráis que no solo estamos como brazo armado, y a Asensio por sacar el tema del brazo armado. Cuánto me gusta cuando nos veo en proyectos de lo que realmente somos y lo que es nuestra esencia, que es buscar el bien del paciente y no es simplemente el ahorro económico, que es el San Benito que nos han colgado durante mucho tiempo, que a mí me ha dado urticaria toda la vida. Por eso gracias a Asensio por sacar el tema. Efectivamente, no somos el brazo armado. Es cierto que somos un colectivo muy concienciado con el uso racional, que incluye el aspecto económico, por supuesto, pero nunca como un aspecto aislado, siempre como herramienta para mejorar, porque tenemos un sistema de salud público que queremos defender a ultranza y queremos que los medios vayan donde mejor se aprovechen. Pero sobre todo somos profesionales sanitarios con un espíritu de colaboración, de interdisciplinaridad, y por eso, bueno, me ha encantado la mesa. Muchas gracias.
¿Alguna cuestión más? Muchas gracias, Acra. ¿Puedo comentar algo? Por supuesto, Asensio, adelante. Toma. Ya lo tenemos. Como no veía la luz roja desde aquí. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales que estás diciendo, y es tocar paciente. La soberbia de los clínicos es que tocamos pacientes, pero la gran debilidad de los clínicos es que tenemos la obligación de responder inmediatamente a lo que nos demanda el paciente, quedarnos con la angustia en ese momento del paciente. Eso nos lleva muchas veces a tomar decisiones no comprendidas desde fuera. Y yo creo que el gran poder que tenéis los farmacéuticos, y lo tengo clarísimo dentro del Sistema Nacional de Salud y fuera del Sistema Nacional de Salud, y hablo de las farmacias comunitarias, si somos capaces de interconectar bien todo el proceso, el gran poder que tiene, sobre todo dentro del sistema, es conectar con el paciente con unos objetivos complementarios al clínico en un momento determinado, que son tan importantes y tan relevantes como la primera fase de la toma de decisiones del clínico. Y ese es el enorme poder. Yo creo que desde el momento que estéis más cerca, que vayáis asumiendo más contacto directamente con los pacientes en todos los niveles, la administración siempre jugaremos, yo ya no soy administración, siempre jugará porque necesita aliados, pero el resto de los profesionales del sistema clarísimamente cambiará su actitud, porque ya estás hablando de lo que necesita el paciente, cuándo lo necesita, y será capaz de autoobservarse. En nuestro Sistema Nacional de Salud no evaluamos prácticamente nada, no nos miramos nada de lo que estamos haciendo. Claro, en el momento que llega alguien desde fuera que dice que va a mirar, pero no ve paciente, se le mira por encima del hombro. Mira, ¿a mí qué vienes a decirme, ¿no? Y yo creo que la clave es la alianza sobre el paciente, y es fundamental. Y estoy convencido, y no vengo aquí para doraros la píldora, estoy convencido, y Víctor lo sabe, que hemos trabajado conjuntamente, que ese es el reto esencial de transformación. Vuestros residentes, en los próximos 10 años, tendrían que manejar a los pacientes como un elemento fundamental. Es decir, hay que saber mucho de la química y del fármaco y de los demás, por supuesto, pero lo hay que saber mucho del paciente. Y hay que buscar espacios continuados para estar con ellos, en todos los niveles, Y eso hará transformar clarísimamente el sistema. Ya no la relación con vosotros, el sistema, porque son las necesidades. Él ha sacado el 1 millón y pico, de los 2 millones, no sé cuántos. Con el 1% ahorrado en un año, esos 6 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud, a 80.000 euros año farmacéutico, 80.000 euros, que es lo que cuesta 20 farmacéuticos, es 1,5 millones de euros. Con 20 farmacéuticos haciendo una acción cooperativa con clínicos, no sacas los 6 millones, sacas mucho más. Pero claro, si el foco es ese, es una crisis. Si el foco es el paciente, se cambia, se transforma la manera de trabajar. Yo por eso, y además yo que vengo de una sociedad profesional y que de medicina de familia, y que hemos conseguido cosas desde la perspectiva de las sociedades profesionales, creo que el poder que tenéis como sociedad profesional es crear esa dinámica dentro del Sistema Nacional de Salud. Nuria, una pregunta. ¿Habéis trabajado en protocolos de procedimientos, ¿no? Con el tema del dolor? ¿Qué papel realiza el farmacéutico en este asunto? Pues nosotros tuvimos la experiencia hace años de empezar por protocolos por procedimiento, que es lo que pertoca ahora y que no en todos sitios aún están implantados, porque el dolor se tiene, como bien ha dicho, en otro aspecto, porque es el dolor agudo, tienes que abordarlo según el tipo de cirugía que vas a tener. No es el mismo dolor, un tipo de cirugía que otra. Entonces, hemos trabajado estos protocolos por procedimiento quirúrgico. Hemos avanzado en algunos, faltan muchos otros, y esto tendría que ser un tema estandarizado, ¿no? A nivel nacional, porque al final los procedimientos sí que hay, evidentemente, una variabilidad según el anestesista y el quirúrgico, pero aparte de esto, en global sí que podrías trabajar, ¿no? Y estos son procedimientos que podrían estar estandarizados, es uno de los objetivos que tenemos en el grupo del dolor. Y después el otro punto muy importante, y el farmacéutico, ¿cómo participamos? Pues como uno más en el equipo multidisciplinar, aportando nuestro conocimiento de farmacología, la que tenemos
es verdad, y también el seguimiento del paciente, que este acompañamiento con el paciente, podemos estar en las unidades del dolor, tenemos que reevaluar estos protocolos cuando se hacen, tenemos que evaluar este resultado. Esto sí que se puede hacer de una forma más o menos periódica, hay la quinta constante que se eleva, ¿no? Aunque en Estados Unidos lo han tenido que retirar a raíz de los opioides porque tenía que estar por EVA debajo de 3 para dar un alta al paciente, y esto ha inducido también pues un sobretratamiento en opioides, y por lo tanto se ha retirado, o sea, se utiliza, pero no para evaluar las mutuas, ¿no?, de pago del sistema. Y entonces, el otro punto para que un procedimiento quirúrgico, un protocolo por procedimiento tenga una buena aceptación, son las herramientas informáticas, el soporte informático. Y aquí es un punto débil del sistema, que sabemos todos, que sufrimos todos cada día. Entonces, nosotros sí que es verdad que tenemos un sistema propio desarrollado interno de nuestro hospital, y sí que tenemos todos unos algoritmos de decisión que aplicamos en cada protocolo por procedimiento, que hemos presentado ahora, por ejemplo, en la SER, hemos presentado diferentes comunicaciones al respecto, y esto hace que el cumplimiento sea muy fácil, porque al final el médico lo que quiere es una facilidad de que tú vayas guiando. Él tiene la decisión final, evidentemente, pero si ya está estructurado, pues a mayor de 65 años, pues ya va escribando, ¿no? Y el programa te va induciendo a que se siga esos protocolos, y por lo tanto que llegue la ciencia, ¿no?, la ciencia del protocolo llegue al paciente, que lo pueda reevaluar y mejorar continuamente hasta que llegues a un buen tratamiento del dolor, porque un dolor agudo, maltratado, se convierte en dolor crónico, ¿no? Gracias. Y bueno, ya la última, Juan, un esfuerzo. Vamos a ser breves porque ya terminamos, ¿vale? El efecto ¿Qué fama tengo? Es broma. El efecto que se ha producido con el fentanilo, ¿se ha observado esto en otros mórficos, en otro tipo de mórficos? ¿El hiperconsumo? Sí, vamos a ver. Aquí hay... la perspectiva de la adicción es muy compleja, ¿vale? La adicción es una enfermedad muy complicada. Entonces se nos tienen que dar varios factores para que la adicción esté favorecida. Uno es el fármaco. Nadie se hace adicto a comer alcachofas, ¿no?, ni brócoli. Sin embargo, a la heroína y a la morfina sí hay adictos, ¿verdad? Algo tiene que tener la morfina y la heroína cuando pasa eso. Eso lo tenemos. Además, con el fentanilo tenemos un añadido que nos decían en clase de toxicología, que para que una sustancia sea adictiva tiene que iniciar el efecto muy rápido, llegar muy alto y acabar muy pronto. Bueno, el fentanilo es más potente que la morfina y la heroína, entra más rápido al sistema nervioso central que la heroína, que a su vez es más rápida que la morfina, y desaparece del líquido extracelular mucho más rápido que las dos anteriores, porque las dos anteriores tienen una gluconorización en la posición 6 que las hace que no entren al espacio intracelular, y el fentanilo pasa al espacio intracelular, desaparece y cataplón, da un bajón muy grande. De hecho, un heroinómano se pincha máximo 4 veces al día, y nuestros pacientes de fentanilo se toman un comprimido alguno cada 20 o 25 minutos, en ocasiones sin respetar el sueño nocturno, ¿vale? Entonces, eso que tiene el fentanilo no lo tienen ninguno de los demás que tenemos. A lo mejor la petidina sí, que hemos tenido varios casos de adictos a la petidina, pero con el tema de que es inyectable, lo que sí nos ha pasado es que tenemos reconvertidos de petidina a fentanilo. Eso tenemos un par de casos en la región, ¿vale?, que empezaron hace 10 años a pincharse petidina y alguien lo reconvirtió a fentanilo rápido y le satisface en la misma medida. Petidina y fentanilo comparten ese mecanismo farmacológico que hace que ese bajón tan grande les anime mucho a aumentar el consumo, pero sí que estoy viendo en oxicodona, algunos pacientes de tramadol, muchísimos menos, pero sí se ve que hay algún patrón, ¿vale? Con los parches de fentanilo no lo habíamos visto. 2 pacientes creo que tengo por ahí localizados que hacen algo raro, pero nada más que se los cambian más rápido que no mastican los parches para darse un subidón, ¿no?, que es lo que más nos puede preocupar. Entonces, lo que sí que sería muy interesante sería analizar todos los opioides juntos. Yo ahora mismo estoy analizando solo el fentanilo, y una de mis ideas es poder sumar todos los opioides como equivalentes de morfina diarios, y vigilar
los 1000 equivalentes de morfina diarios que toman todos los pacientes. En la guía viene 90, 120 como marcas de riesgo, peligro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa si analizamos lo que dice la guía. Que todo esto que dice la guía no está basado en ensayos clínicos, todo esto es opinión de expertos que luego tienen las limitaciones que tienen. Pero podemos avanzar en ese sentido para ver si destapamos alguna cosa que no estamos viendo a simple vista, ¿vale? Pero es que el fentanilo es muy bruto porque los pacientes es uno y otro y otro y otro y otro. Y eso con los demás no pasa, ¿vale? Bueno, gracias a todos. La conclusión última de la mesa sería que tenemos mucho papel que jugar en los servicios de salud, los farmacéuticos, mucho papel. Los farmacéuticos somos siempre garantía de ahorro, pero no es eso lo principal, ¿vale? No es lo principal ni mucho menos. Y no es que porque lo diga Sancho, ¿no? Tenemos claro, y él el primero, que lo importante en nuestra misión al final es llevar a una terapéutica adecuada, que se utilicen bien los medicamentos adecuadamente, y eso al final recae en el beneficio del paciente. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Vamos ahora al café hasta -4. Hay también en la terraza. Han preparado también café en la terraza. Y en el hall para los que fuman. Y porque hace buen tiempo.